En este video voy a hablar acerca del proyecto integrador que tuvimos en la materia de análisis crítico de la arquitectura. El proyecto integrador consistía en dar enfoque a alguna colonia de la Ciudad de México. En el caso de nuestro equipo, a nosotros nos tocó la colonia Santa María La Ribera. Se encuentra en la Ciudad de México, en la alcaldía Cuauhtémoc. En la primera etapa de nuestro proyecto fue más dirigida como a dar una visita al lugar, a la colonia, y caminar alrededor de ella, ver sus calles, ver su tipo de construcción que había dentro de sus calles, de sus alrededores, ver los cambios que había sufrido la colonia pues con el tiempo, con los nuevos materiales que han llegado, con los nuevos tipos de construcción. También darnos idea de los cambios que ha tenido y bueno, eso fue en la etapa 1. En la etapa 2 fue un poco igual, más de lo mismo, pero fue más específico. Fue observar específicamente algunos edificios que se encuentren dentro de la colonia y hablar un poco de ellos. Por qué nosotros creíamos o por qué los habíamos elegido, qué materiales tenían, un poco de su historia y la importancia que daba dentro de la colonia el edificio, ¿no? Y en esta etapa 3 seguimos hablando de la misma colonia, solo que esta vez hablamos de igual de otros edificios, pero ahora como haciendo un poco comparación y también hablando de por qué ahora son estilos posmodernos, los que estamos hablando del estilo posmoderno en estos nuevos edificios que buscamos. En esta tarea nos pide hacer un podcast. En este caso soy solo yo, y pues bueno, voy a hablar un poco acerca del podcast. Hablaremos sobre un lugar lleno de historia, arquitectura y vida cotidiana, la colonia Santa María La Ribera. A lo largo de este proyecto nos dimos a la tarea de investigar cómo ha cambiado esta colonia con el tiempo y cómo esos cambios se pueden ver reflejados en los edificios que la forman. Hoy queremos compartir con ustedes lo que descubrimos sobre algunos ejemplos de arquitectura posmoderna, cómo conviven con los estilos antiguos y, lo más importante, cómo estos espacios construidos siguen teniendo sentido gracias a la gente que los usa todos los días. Este podcast lo dividiremos en dos grandes temas que no se pueden separar. El primero es el espacio construido y el segundo es acerca de las personas que habitan la colonia, y también la importancia del edificio construido y los beneficios o contras que ha generado en esta colonia. Primera parte, el espacio construido. Santa María La Ribera es una colonia muy particular. Caminando por sus calles es fácil notar que no todos los edificios se parecen entre sí. Algunos son muy antiguos, de estilo clásico, como casonas de porfiriato o construcciones barrocas. Otros son modernos, con formas poco comunes, materiales distintos y estructuras que llaman la atención. Por ejemplo, encontramos edificios como la Casa Mascarones, que fue construida y tiene una fachada muy decorada, con formas exageradas y esculturas llamadas mascarones. Aunque no es una obra moderna, hoy funciona como centro cultural y sigue formando parte activa de la vida de la colonia.
Al otro extremo también está el conjunto habitacional María Rivera, un espacio moderno que fue construido donde antes estaba una antigua fábrica. Este edificio es diferente porque mezcla estructuras viejas con nuevas torres de departamentos. Ahí se puede ver cómo se respetó parte de la historia del lugar, pero se adaptó para crear viviendas modernas. Esta es una de las características más claras de la arquitectura posmoderna. No rompe con el pasado, sino que lo usa de forma nueva. Otro ejemplo es el Museo Universitario del Chopo, que combina una estructura original de hierro y cristal de más de 100 años con una remodelación moderna. Este edificio muestra que el pasado y el presente pueden coexistir en un mismo espacio sin que uno borre al otro. Yo creo en la visita que hemos dado a esta colonia, la arquitectura posmoderna de esta colonia es algo muy común, ya que fue de las primeras colonias que tuvo la Ciudad de México, la colonia Santa María Rivera, y también ha sido de las primeras en empezar a reconstruirse con edificios o casas más modernas. La visita que tuvimos pudimos observar mucho de eso y creo que eso lo podemos ver en nuestro proyecto Etapa 1. Bueno, sigamos. Entonces hay tensión entre los estilos. A veces sí, porque no todos los edificios se entienden entre sí a simple vista, pero en general hay una especie de equilibrio, una forma de respetarse mutuamente. Lo que conecta estos edificios no siempre es el estilo, sino el uso que se les da o el lugar que ocupan en la vida del barrio. La arquitectura posmoderna en esta colonia no llega para ahogar lo que ya había, sino para sumarse a su historia. En muchos casos los edificios nuevos se construyen sobre lugares antiguos, como en el caso de Casa Wabi, que es una casona adaptada para ser un centro de arte. Su arquitectura no niega lo que era antes, sino al contrario, lo celebra o lo resalta más. En el proyecto arquitectónico, en la etapa 3, nosotros hablamos un poco de los edificios ya antes mencionados y ahí podemos dar como un poco más de características acerca de cada uno. Y bueno, segunda parte de nuestro podcast: la gente que habita y usa estos espacios. No se puede hablar de arquitectura sin hablar de las personas. Los edificios no tienen sentido si no hay alguien que los viva, que los camine o que los use. En Santa María la Ribera, la vida de sus habitantes es tan variada como su arquitectura. Uno de los descubrimientos más importantes de este proyecto fue ver que muchos de los edificios posmodernos fueron creados pensados en la comunidad. Por ejemplo, en el edificio de Calle Cedro, que fue una casona y ahora son departamentos modernos, se respetó el patio central y se diseñaron espacios donde los vecinos puedan convivir. La intención no era solo construir más viviendas, sino crear un lugar donde la vida en comunidad pueda seguir funcionando. Y bueno, esto que menciono es uno de los aspectos principales que hacen que una construcción sea estilo posmoderno, que tenga estos cambios y que respete ciertas cosas de lo que ya teníamos antes. En el caso de Casa Wabi, la gente de la colonia puede participar en talleres, exposiciones y actividades culturales. El edificio se convierte así en un punto de encuentro, no solo una obra bonita para ver desde afuera. Incluso el Museo del Chopo parece muy distinto en su estructura metálica. Es un lugar donde se organizan conciertos, cine, arte y talleres. Es un espacio cultural abierto a todos y no es un museo encerrado en sí mismo. Estas experiencias nos muestran que la arquitectura posmoderna no se trata solo de formas o estilos diferentes. Se trata también de pensar cómo queremos vivir, cómo usamos los espacios y qué papel tienen en la vida de la comunidad.
Y pues yo creo es algo muy importante en esta colonia que los edificios los hayan pensado igual, pensando en la comunidad y en los habitantes de la zona, ya que Santa María la Ribera, en la visita que pudimos dar, nos damos cuenta que es un lugar muy transitado, donde hay mucha gente, muchas personas habitan también. Y también yo creo es un punto importante en la Ciudad de México, ya que tiene algunos museos, tiene algunos edificios importantes. Y actualmente hay mucho comercio, hay como muchos lugares donde ir, que comer, entonces hay mucha gente, entonces yo creo es bueno que estos lugares los sigan utilizando para la comunidad o para la gente que se quiera acercar a esta colonia. Y en conclusión, este proyecto aprendimos que Santa María la Ribera no solo es una colonia con edificios antiguos o nuevos, es un espacio donde el tiempo se mezcla, donde las paredes cuentan historias del pasado, pero también se abren a nuevas formas de vida. La arquitectura posmoderna en esta colonia no vino a borrar la historia, sino a sumarse a ella y ofrecer nuevas formas de habitar, de convivir y de crear una comunidad. Y lo más bonito es que los edificios no están solos. Cada casa, cada museo, cada conjunto habitacional está lleno de vida, de personas que hacen lo suyo y que les dan sentido. Gracias por acompañarnos en este recorrido. Esperemos que la próxima vez que camines por Santa María la Ribera, mires los edificios con otros ojos, con más curiosidad y con más preguntas, ya que es una colonia que nos ofrece muchos edificios muy importantes, con mucha historia, con muchos años atrás. Y arquitectónicamente hablando, igual son estructuras, materiales impresionantes que llevan años, que siguen estando ahí, que además de la historia que tienen, las formas, los colores, es una colonia llena de vida, llena de gente, llena de casas, que cada una es diferente y cada una tiene un toque especial que hace que esta colonia sea muy padre. Y bueno, es todo, muchas gracias.